Llevo desde febrero de este año para lanzarme a enviarte este vídeo. Lo he intentado 100 veces, pero no lo había conseguido. Así que si lo estás viendo es porque he decidido dar este paso y lo he decidido con todas las consecuencias, solamente por si puede ayudar a alguien. Me dirijo solamente si estás en un momento de dificultad, en un momento de crisis. Si estás bien, no pasa nada, pasa del vídeo, no te hace falta. Pero si estás en un momento difícil, en un momento de crisis, quiero que sepas que sé exactamente dónde has estado y me gustaría compartir algo contigo. Hace 10 meses la vida me paró en seco. Entré en un momento de crisis absoluta personal. Después de 2 meses de haber tenido ese parón y de empezar a ser consciente de lo que me había ocurrido, de lo que estaba pasando, estaba intentando hacer esto, el poder comunicarte algo, pero esos pensamientos, esas emociones de culpa, vergüenza, dificultad, donde toda la evidencia externa o casi toda la evidencia externa me decía que era mejor desaparecer. Y realmente hay momentos en los que yo me llegaba a creer eso. Hacían imposible, literalmente, que pudiera dar algún paso en alguna dirección. Simplemente me limitaba a sobrevivir y a pasar un día después de otro haciendo lo mejor que podía. En esta crisis, por fin, pude reconocer y mirar un problema que había estado en diferentes momentos de mi vida. Un problema que tenía que ver con el consumo de sustancias, de alcohol y otras drogas, en el que en estos abusos de sustancias en diferentes momentos de mi vida, mi personalidad se transformaba completamente. Lo que ocurre es que esto mezclado con crisis personales y dificultades hacía que mi vida se pusiera patas arriba totalmente. Es verdad que había tenido diferentes momentos de crisis en mi vida, como todo el mundo tenemos momentos de crisis en nuestra vida, esto no es algo especial, pero sí que en esta última fase se mezclaron una serie de factores que tenían que ver con, principalmente lo primero es el consumo de sustancias, pero después había factores como un tema artístico de monólogos que ya había estado algunas otras veces en mi vida, donde estas interpretaciones se cogían a veces con la literalidad como si estos personajes que yo interpretaba fuera la persona, y esto la verdad que me perturbó bastante, no supe manejar esa presión. Y después había también exposición en redes sociales, presión mediática, problemas a nivel familiar, problema de salud que me llevó a una baja laboral. Vamos, la receta perfecta para una debacle total. Y así fue realmente. Si ves noticias sobre mi persona, verás que era un momento en el que estaba completamente desconectado de la realidad. Y esta desconexión de la realidad, en parte, yo creo que el haber estudiado psicología, el haberme dedicado profesionalmente a la psicología y el tener ese conocimiento sobre las drogas, sobre el comportamiento humano, sobre el funcionamiento psicológico, me dio una falsa sensación de control, realmente, sobre los consumos que podía hacer y que no podía hacer. El haber tenido como referentes a Antonio Escotado o a Choyan Trumpa, intelectuales y un maestro que habían flirteado con las drogas o habían abiertamente explorado sobre ellas, en mi caso, me hizo obviar una vulnerabilidad psicológica sobre cómo algunas de estas drogas me afectaban y cómo yo era... no era posible que yo hiciera un consumo razonable de las mismas, dada la vulnerabilidad previa que tenía, ¿no? Y que no había querido asumir, que no había querido enfrentar y hacer el duelo de que eso no podía estar en mi vida. Pero esto es algo que he tenido que aprender en la recuperación que después he hecho. En esos momentos iniciales de recuperación, donde estás en el fondo y no ves ningún tipo de opción, ningún tipo de salida, habría afirmado con sangre que era imposible remontar, que no era posible remontar de ninguna manera. Y pese a haber acompañado a otras personas profesionalmente en momentos de mucha crisis, yo nunca había pasado por una crisis tan gorda. Realmente nunca se habían juntado tantos factores en mi vida, pero esta vez fue tocar el fondo del fondo del fondo. No pensaba que pudiera haber un fondo tan grande, pero sí que estaba ahí. Cuando he compartido con compañeros de recuperación, siempre dicen que hay un fondo más allá y tienen toda la razón. Pues este fue mi fondo del fondo del fondo. Realmente la sensación de que no era posible volver a recuperar lo que me gustaba, lo que me interesaba, lo que disfrutaba en mi vida, estaba ahí. Además, añadido a toda la sensación de culpa por todos los errores cometidos, a la sensación de vergüenza, a la sensación de haberme comportado de formas que no me identifico realmente y a muchos errores que he cometido. Algunos me han sido falsamente atribuidos en redes sociales, medios de información, otros tienen veracidad. De esto hablaré más adelante, pero lo que está claro es que perdí totalmente el control sobre mi persona en esa fase de consumo. ¿Esto había ocurrido otras veces en mi vida?
pero no lo había identificado como un problema relacionado con el consumo de sustancias. Creo que esto era parte de la distorsión que tenía. Pero esta vez, pese a la sensación de estar roto, la sensación de que era mejor desaparecer, esta vez tenía una cosa clara, que era lo que no quería. Quizá no tenía claro hacia dónde ir, pero esta vez tenía muy claro hacia dónde no quería ir y lo que no iba a volver a estar presente en mi vida relacionado con los consumos, el alcohol, drogas y ciertos vínculos que me llevaban en una dirección en la que no es la que realmente conecta con lo más genuino de Lucas, con lo que realmente a Lucas le interesa construir en su vida y le ha interesado, ¿no? Cuando he estado en los ámbitos profesionales en los que me he movido, esos son realmente mis intereses genuinos y esto me estaba desconectando totalmente de lo que para mí es realmente importante. El proceso de recuperación empieza en febrero de este año, de 2024, y es un proceso que empiezas primero pidiendo ayuda, teniendo muy claro que no quiero volver a pasar por esto y que quiero asumir la responsabilidad que yo tengo sobre eso. No vale echar balones fuera, no vale ha sido porque esta persona me hizo esto, ha sido porque esta persona me hizo lo otro, ha sido por este problema. Hay muchas formas de afrontar los problemas y esa es una que no quiero que vuelva a estar en mi vida. Lo que pasa que teniendo todos los recursos psicológicos que tenía entrenados, cuando aparecían esos consumos, esto se evaporaba totalmente. Ni mindfulness, ni gestión emocional, ni habilidades sociales. O sea, realmente todo esto se evaporaba como si nunca hubiera existido. Y ahora, gracias a la sobriedad y a la recuperación y al proceso terapéutico, al apoyo de mi entorno, puedo también mirarme con otra perspectiva y poder compartir esto contigo. Nadie, esto es algo que he comentado muchas veces en formaciones, que es que nadie se salva solo, pero nadie salva a nadie. Y en ese nadie se salva solo es que reconocí claramente que necesitaba pedir ayuda y he tenido la suerte de tener un montón de ayuda y un montón de conversaciones difíciles con personas que son importantes para mí, pero que finalmente esa confianza ha podido ir recuperándose y ha podido ir volviendo a las relaciones importantes para mí. Es verdad que todavía me quedan algunas conversaciones difíciles, pero cuando esté preparado las tendré. Cuando esté preparado me enfrentaré a ellas. También reconozco las limitaciones que tengo y que no tengo ningún superpoder. No levanto 300 kilos en el gimnasio, no tengo ningún talento especial musical. Es más, el hecho de haber estudiado psicología tantos años no me ha librado absolutamente de nada ante esta enfermedad o ese trastorno de abuso de sustancias o como lo queramos llamar. No soy más listo que nadie, no tengo ningún talento especial, pero sí hay algo muy importante en este proceso de recuperación que me ayudó a dar esos siguientes pasos. Fíjate que había mucha vergüenza por esos errores cometidos. Me ha ayudado muchísimo el cambiar esa vergüenza por humildad, por la humildad de ver que manejé lo mejor que pude. En ese momento la situación me arrastró y hacerme cargo de mis errores. Esto implicaría cambiar la culpa por responsabilidad, por ver qué reparación tengo que hacer yo y qué decisiones y qué medios tengo que poner para que esto no vuelva a suceder. Esa vergüenza, cambiarla por esa humildad de reconocer mis limitaciones. Que la humildad no tiene que ver con la humillación, sino con reconocer, no con humillarse ante el mundo, sino reconocer cuáles han sido mis errores y trabajar en función de ellos, llevar el foco otra vez a mí. Y llevando ese foco otra vez a ti, con la gran suerte de poder pedir ayuda y de poder obtenerla, quizá no como tú quieres, no de la forma en que quieres, no al ritmo que tú quieres, pero la recuperación se va dando. Quizá no es con las personas que tú quieres, quizá no es en la ciudad que tú quieres, quizá no es en el contexto, en el trabajo o con la pareja. Pero lo más importante es que te pongas tú en el centro. Lo más importante es que tengas mucha paciencia y vayas día a día, momento a momento, sin grandes exigencias, porque el crítico interno te va a devorar al ver que no vas tan rápido como supuestamente tendrías que ir. El cambio es lento, pero si puedes ir cambiando esa vergüenza por humildad y esa culpa por responsabilidad, eso ya va a hacer toda la diferencia en cómo enfrentas tu vida, en cómo piensas tu vida de aquí en adelante. Es un cambio de paradigma enorme. Así que ahora me tocaría tragarme ese papel que habría firmado de que no iba a poder remontar y tragármelo sin agua ni nada, a pelo. Cuando uno está haciendo un proceso de recuperación de la crisis que sea a nivel personal, puedes pensar que tienes que empezar de cero. Y no creo que sea empezar de cero, porque todas las experiencias que has acumulado, las bonitas y las feas, las luces y las sombras, la sombra que diría Jung, ¿no?, serían parte de ti.
Y todas ellas suman dentro de tu experiencia vital. El haber pasado por momentos de mucha dificultad y haber cometido grandes errores también le da a uno humildad para mirar los errores de los demás, para entender que igual que los demás han hecho lo mejor que han podido, uno también ha hecho lo mejor que ha podido. O igual que uno ha hecho lo mejor que ha podido dentro de su confusión vital, mental, emocional, la otra persona probablemente también, desde los marcos que tiene, ha hecho lo mejor que ha podido. No es empezar nunca de cero. Lo que has vivido en esta crisis es simplemente un aprendizaje más que te va a servir, te va a ser de ayuda para ver cómo quieres vivir los siguientes días, meses, años de tu vida. Así que nunca es empezar desde cero, todo suma, todo eso suma. Hay que tener mucho cuidado, hay un factor de riesgo dentro de la recuperación, que es enfocarse demasiado en lo que los demás piensan, en lo que los demás piensan de ti por tus errores o en lo que los demás piensan sobre lo que deberías de hacer. Bien, aquí yo sería muy cuidadoso, sobre todo con las expectativas de los demás. Muchas veces, cuando hemos caído en un trastorno de abuso de sustancias o hemos cometido errores con los que no nos sentimos identificados en nuestra vida, yo tenía un amigo que decía que hacíamos muchas tonterías por tratar de ser quien no somos en realidad. Y me identifico mucho con esto, ¿no? Con haberme alejado del Lucas más genuino y haber tratado de generar esa máscara, haber tratado de generar esas defensas psicológicas inconscientemente, por haber tratado de acomodarme y de amoldarme a expectativas que algunas personas tenían sobre mí y que yo, sin darme cuenta, las había comprado. Entonces, en este proceso de recuperación es muy importante que te enfoques en cuidar de ti, en ¿qué sabrá el vecino del tercero lo que te pasó en ese momento para cometer esos errores? Porque al final el dibujo completo solamente lo tienes tú. El dibujo completo de lo que ha pasado, todas las experiencias, todos los claros y los oscuros de tu trayectoria vital, de todo lo que has vivido, solamente lo tienes tú. Entonces, eso es un potencial enorme. Porque de esa forma, con tu honestidad interna, vas a poder reconocer qué sí es tuyo y qué no es tuyo. Esto quizá lo tienes que hacer con ayuda terapéutica o lo tienes que hacer con ayuda de seres queridos con los que tengas mucha confianza. Pero olvídate de lo que piensen los demás. Enfócate en ti, enfócate en lo que para ti es más importante y desde ahí estoy seguro de que vas a poder dar esos pasos y esa recuperación. Yo a día de hoy he recuperado relaciones que pensaba que eran imposibles de recuperar, actividades, estoy volviendo a bucear, estoy volviendo a poder hacer deporte. Estoy volviendo a poder crear cosas que para mí son genuinas, que me motivan realmente, que me hacen ilusión poder compartir. Y hace 9 meses, hace 8 meses, habría afirmado que esto era imposible, que me iba a tener que limitar a sobrevivir simplemente por el resto de mi vida. Y no es así. Va a ser lento, va a llevar tiempo, pero vas a poder salir de ahí, estoy seguro. Así que aquí, Lucas, si ha sido una chapa, lo siento, pero si te ha ayudado, si ayuda solamente a una persona de las que lo vais a ver, por favor házmelo saber y hazme llegar cualquier comentario que quieras. Muchas gracias y recuerda que sí que se puede remontar. Sí que se puede remontar. Cuídate. Hecho un cariño, Lucas.